Muy buenas tardes. A nombre de la señora Iriana Hernández González, que es nuestra presidenta, les damos la más cordial bienvenida al Instituto de la Memoria, a esta plática que es por lo más importante sobre el tema de la depresión. En el mundo, de los 7.444 millones de personas que lo habitamos, se calcula que 300 millones están afectados de demencia, ¿no? de depresión. Y esta cifra pues va a aumentar. Entonces teníamos que tener con nosotros a un experto en el tema. Les presento a ustedes al doctor Enrique Vargas Salado. Él es médico cirujano por la Facultad de la Medicina de León, tiene maestría en ciencias, doctor en filosofía y tiene la especialización en medicina geriátrica. Entre las actividades que ha desempeñado, es investigador asociado del Instituto de Investigaciones del Trabajo aquí en León, Guanajuato, y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato se desempeñó como profesor de tiempo completo, como secretario académico, como coordinador de investigación, como coordinador de la maestría en investigación clínica, como subdirector, como director de la Facultad de Medicina, para finalmente ser secretario académico de toda la División de Ciencias de la Salud y secretario académico del Campus León. Le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos la presencia del doctor Enrique Vargas Salado. Muchas gracias por esa presentación, pero cada quien que la escucha toma sus propias conclusiones. Para mí quiere decir que ya tengo un suficiente número de años andar circulando. Pero con mucho gusto venimos a platicarles de que en realidad sí es un tema muy, muy importante, tanto en lo que se refiere a los trastornos cognitivos como en lo que se refiere a familiares y cuidadores de enfermos con este tipo de trastornos, porque finalmente son los que en un momento dado y con una mayor facilidad pueden tener el problema de la depresión. Desde luego que cuando Leti me habla y me dice que si quería hablar del tema, le dije, sí, ¿cómo no? Pues recuerdo 36 años en la Universidad de Guanajuato, decir, pues ya ahí tengo el tema, ¿no? Pero es muy diferente y tenía como cinco versiones diferentes del mismo tema, pero todos dirigidos a diferentes personal de salud, a los alumnos de medicina, a los colegas geriatras, muchas. Pero dije, bueno, el público general tiene que recibir algo totalmente diferente porque no les puedo enseñar medicina a ustedes, indudablemente que no, esa no sería la función de una plática como esta, pero sí informarles de qué está pasando, de cómo se ve el problema y qué hay que hacer cuando se tiene en realidad la sospecha, cuando empiezan a aparecer algunas señales que indican que hay por ahí este trastorno. Ya no les llamamos enfermedades, ya la Asociación Psiquiátrica Americana le cambió mucho de esa nomenclatura que tenía hasta hace pocos años todas las enfermedades psiquiátricas y la ha ido adaptando, ya todos son trastornos. Y así hablamos de trastornos depresivos, algunos mayores, otros con diferentes características, y el que es el más popular hoy en día es el trastorno bipolar, que cuando estudiamos medicina no existía. ¿Por qué no existía? Porque tenía otro nombre, ¿verdad? Se le llamaba de otra forma y tenía otras características que lo distinguían de lo que hoy en día conocemos como trastorno bipolar. ¿Por qué? Bueno, les voy a decir el secreto. El secreto es que la industria farmacéutica, que apoya mucho de la investigación en enfermedades psiquiátricas, en salud mental, interesada en vender más productos, se ha encargado, ¿verdad?, de modificar poco a poco esto y de generar nuevos problemas en donde encuadran algunas cosas y nos han hecho batallar más, y sobre todo a los psiquiatras, ¿no?, que son los que a veces ni ellos mismos entienden ya. Ahora, si fuéramos estrictos, el medicamento que más se vende en el mundo son los antidepresivos.
¿Por qué? Porque nos estamos deprimiendo. Son demasiados los pacientes que hay con la etiqueta de deprimido. Está la depre, dicen los muchachos. Es que ando muy depre. Y para algunos significa así el darles tratamiento. Para otros, sin embargo, van sin tratamiento y acaban suicidándose, que eso es uno de los riesgos que también vamos a tratar de revisar así muy someramente, de cuáles son las señales, quién tiene más riesgo. Bien, entonces, le jalaba yo aquí, ahí está, lo regresé, me dijeron que hello, el de arriba, el de abajo, ya lo pasé, y ahora sí ya. También es cosa de la edad y la tecnología, no se preocupen, yo me peleo todos los días con ella. Y tengo una computadora que tiene 15 años y no la quiero cambiar, es muy apreciada. Por lo mismo, no me traigan de pantalla táctil y cosas de esas que hacen maravillas, ¿verdad? Porque implica un gran esfuerzo. Bueno, tener 65 años, que son los adultos mayores, es una de las definiciones de adulto mayor, aunque la Organización Mundial de la Salud dice todos los mayores de 60, pero desde el punto de vista médico seguimos en 65. ¿Qué significa? A los que viven hoy en México es que van a poder vivir otros 20 años. Esa es la esperanza de vida a los 65 años. Van a vivir otros 20 años. ¿Qué les va a pasar? Eso es lo malo. Esto de vivir 20 años lleva implícito que 1 de cada 6 tendrá alguna forma de demencia. Pongámosle ese título así general, demencia. 1 de cada 3 desarrollará diabetes. Y ahí está asociado diabetes y demencia, y diabetes y depresión. Van de la mano esas 3 cosas. 1 de cada 2 sufrirá una enfermedad cardiovascular, llámese hipertensión, llámese insuficiencia vascular, cerebral, periférica, de algún tipo. 1 de cada 3, y aquí está la importancia para el tema de hoy, tendrá algún episodio de depresión. 1 de cada 4 le dolerán las articulaciones y 1 de cada 2 estará físicamente incapacitado por lo menos 3 años antes de morir. Entonces, 20 años menos 3, 17, más o menos de buena salud, hay que cuidarse, hay que hacer muchas cosas, pero el panorama no se ve muy alentador con esta estadística, desafortunadamente. Ahora sí, entremos a la parte del problema, porque así lo veo yo, el problema de la depresión en el adulto mayor. Con mucho es el trastorno psiquiátrico más frecuente en el adulto mayor. Y eso ya es decir mucho. La depresión va a disminuir la calidad de vida de los adultos mayores. Al mismo tiempo va a hacer que aumenten las enfermedades físicas porque va encadenado con muchas otras cosas, muchas otras complicaciones que son inevitables algunas. A los que están en hospital y están deprimidos, además de todas las enfermedades físicas, eso quiere decir una estancia hospitalaria mucho más prolongada, lo que quiere decir más gasto para el sistema de salud o para las formas de pago que cualquiera tenga. Finalmente, el estar deprimido aumenta el riesgo de muerte, no por suicidio, sino por muchas otras causas. Estos son datos, nosotros no tenemos esta precisión en la información que manejamos, ni el INEGI, ni este tipo de instituciones que tiene toda la estadística. Esta es europea. Los años de vida en función de la discapacidad en el 2010. Esto es cuántos años de vida saludable se pierden, ¿verdad?, a raíz de un fallecimiento o una enfermedad no mortal o disfunción, entre las cuales está la depresión unipolar, para distinguirla del trastorno bipolar. Si las juntamos las dos, pues obviamente que aumenta todavía más. Pero aquí está el número de años de vida en discapacidad por cada 100,000 habitantes. El número de años es
casi 1100 años para la población europea. Entonces, sí, es una enfermedad seria. Si le ponemos cuánto cuesta atender a un paciente que está deprimido, y aquí están los 5 trastornos cerebrales más costosos para Europa en el 2010, divididos en los costes indirectos, esta parte más oscura, los costes directos no médicos en la parte clara o blanca, y los costes directos de la atención sanitaria. Fíjense cómo acá están los trastornos depresivos, en los trastornos del estado del ánimo. El costo directo de su atención realmente no está muy alto. Lo que está muy grande son los costes indirectos. Y aquí está la escala en millones de euros, que llega hasta 120,000. Esto otra vez anda entre 100, 110 mil millones de euros al año. Entonces, no solamente produce discapacidad, sino también es una enfermedad muy costosa. Segunda parte del problema: depresión y adulto mayor. Existe un sesgo que desafortunadamente es contra todos los adultos mayores de parte de nuestra sociedad en general. ¿Por qué? Porque la sociedad en general considera a los adultos mayores como enfermos o como discapacitados, y no les va a dar la misma atención cuando se trata de un problema como este de la depresión, que agrega algunas otras manifestaciones a de lo que ya se está quejando el adulto mayor. O si no tenía nada y se empieza a quejar, es por la edad, ¿va? Entonces ahí entra el concepto de viejismo o senilidad, que es una serie de estereotipos, de prejuicios o de franca discriminación contra el adulto mayor, que los vamos aprendiendo desde que estamos chiquitos. Conforme vamos creciendo, algunos van cambiando y los vamos quitando, pero el niño reconoce muy rápidamente que su abuelo no puede jugar igual que él, ni se agacha, ni se anda arrastrando, ni anda corriendo todo el día como él. Entonces dice, algo le pasa al abuelo, hasta que entiende, pues, que está viejo. Es porque está viejo. Y a esto agréguenle que se puso necio el abuelo porque no quería que la situación que quieran en la familia. Dicen, es que el abuelo también tiene ese tipo de comportamiento. Y así es como se van generando este tipo de conceptos de viejismo o de senilidad. Nosotros no utilizamos tanto eso de que está senil, ¿no? Algunos sí, otros no. Al menos yo no la oigo tan frecuente en la consulta. Decir, es que está senil, ¿verdad? Sí está viejo, ¿no? Eso sí lo dice. Por eso ya le pusimos adultos mayores, ¿verdad? No nos gusta ese término, pero bueno. Ahora, si les diera yo una definición de lo que es depresión, aquí está la de los expertos, o la que ofrecen los expertos que se dedican a esto. La depresión es un estado que tiene como condición la pérdida de una relación objetal, y en la cual el contenido ideativo es el de que dicha pérdida torna imposible la realización de un deseo al que se está intensamente fijado. ¿Le entendieron? No. Sí, si hay alguien aquí de psicología va a decir, yo sí y no estoy de acuerdo. Porque así pasa. Entonces, ¿cuál es el contenido de este tipo de definiciones? Bueno, lo que está diciendo es que la depresión es un complejo de sentimientos trastornados, ¿sí? En donde hay desde una variedad muy grande. De hecho, el diccionario tiene como 20 y tantas palabras diferentes para decir triste, un poquito inútil, pérdida de confianza, pérdida de la autoestima, todo eso englobado como tristeza. Nos da una lista muy larga y tiene mucha relación con muchas otras cosas, todo depende. Pero es desesperación, es inutilidad, es pérdida de intereses, ansiedad, es insomnio, es falta de apetito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un complejo de manifestaciones que puede tener, que las englobamos como tristeza, una gran tristeza. Pero manifestaciones de otro tipo, como una pérdida, y no quiere decir
que se me murió mi señora, o se me murió el esposo, o se me murió un hijo. No, esa es una pérdida muy grande, pero sí puede ser una pérdida de la salud. Es que antes no tenía y ahora me dicen que tengo la presión alta, y cada vez que voy con el doctor me dice que tengo la presión alta, pero yo no siento nada. O dice que tengo diabetes porque el análisis dice que tengo más de 120 de glucosa. Esa es una pérdida, y eso genera automáticamente esta respuesta. Puede generar de que es una pérdida. Ahora, el duelo puede ser no nada más por la muerte de un familiar, sino por la mascota favorita. Se me murió el gato, me lo robaron, me envenenaron al perro, lo que ustedes quieran. Ese es un duelo. Y no sabemos como mexicanos elaborar el duelo más que con esta fiesta que ya viene, ¿verdad? Del Día de Muertos, y nos reímos de la muerte, cuando en realidad nos da pánico. Tenemos mucho miedo de morir. No sabemos cómo procesar eso, esa realidad. En otras sociedades es diferente. Los valores son diferentes, su cultura es diferente, y eso tiene mucho que ver en la manera en cómo se presenta un problema como es la depresión. Luego, hay una falla en la autoestima, eso sí, empieza a bajar, y dice, no, es que ya no sirvo, ya no hago nada, no puedo moverme, no puedo levantarme, y el paciente se va muriendo, se va muriendo. Hay una gran infelicidad y la anedonia, este es un término psiquiátrico que quiere decir pérdida de las respuestas placenteras. Y la familia se esfuerza por complacerlo, por mimarlo, por chiquear a aquel adulto mayor, y ya no ve la respuesta de que antes le gustaba mucho. O le ponemos su música favorita y ya no lo quiere escuchar. El programa de televisión ya no lo quiere ver. El fútbol lo llevamos al estadio, no produce ninguna respuesta, y menos como anda jugando el León, ¿verdad? Por eso yo soy otra cosa. Pero es esa falta, es esa anedonia, ¿verdad? Ya no disfruta con aquello. Luego, en el adulto mayor hay una escasez de energía. Esto es, sí, no se quiere mover, no se quiere levantar. Le cuesta trabajo levantarse, empieza el día, no come bien, que es otra de las cosas que ocurren. Empiezan a bajar de peso, no tienen apetito, y lo único que hacen es estar sentado en su sillón favorito. Y no, ¿quieres salir? No, ¿quieres hacer? No quiero. Nada. Falta de energía y de actividad. Luego, hay una preocupación hipocondríaca, que esa sí es muy variable, todo depende de lo que oigan, de lo que escuchen, para decir, yo también tengo eso. Yo también siento eso. A mí también me está pasando eso. ¿Y qué creen? Ya no me acuerdo, no me oriento, estoy con ¿qué día es hoy? ¿Qué tenía que hacer? No sé, se me está acabando la memoria, me está alcanzando el famoso aliento, el Alzheimer. Automáticamente entonces, esa con mucho es una preocupación hipocondríaca muy importante que va a tener el adulto mayor, que empieza a estar deprimido. Finalmente, otros que avanzan muy rápido pueden tener pensamientos suicidas. Y me ha tocado ver ancianitas que les digo, bueno, ¿y se ha pensado cómo? Sí. Y luego, le alquilo mi pistola, le digo. ¿Tiene pistola? Sí, alquilo. Sí, me quiero morir. Ya no quiero vivir. De repente una desesperación y una firmeza en eso que dice uno, esa tiene mucho riesgo, hay que hacer algo por ella, porque sí se puede quitar la vida. Tercera parte del problema, y aquí sí, la situación es que la depresión es difícil de diagnosticar. Los psiquiatras dicen, no es cierto, ándemelo, yo le digo. Ups. ¿Qué hice? Ya, aquí. Y no es tratada, no recibe un tratamiento adecuado. ¿Por qué ocurre esto? La dificultad en el diagnóstico y en el tratamiento, porque sus manifestaciones son atípicas. No es lo que dice el librito del manual de diagnóstico, bueno, sino que tenemos que revisar
¿Cuál ha sido la personalidad de aquel enfermo? ¿Qué historia de vida tiene? ¿Cuáles son sus antecedentes para poder entender muchas veces lo que le está pasando? Que puede ser algo muy complejo o algo relativamente sencillo. Se le murió su gato y siempre tuvo un gato. Pero si no le decimos, bueno, ¿usted siempre tuvo gatos? Sí. No nos vamos a dar cuenta que la muerte del gato es lo más significativo para él, ni siquiera la ignora, y también ya se le murió. Pero es un gato. Sí, pero ¿cómo el gato? El gato. Es lo que lo tiene triste, lo tiene deprimido. Luego, como el adulto mayor va acumulando enfermedades, hay confusión con síntomas de enfermedades crónicas, el fenómeno de la comorbilidad. Y lo más común es la diabetes mellitus. El diabético se deprime por muchas cosas. Pero es una depresión que puede ser leve, no es una depresión mayor. O de repente sí adquiere el carácter de ser algo muy importante. Porque al Señor le gustaba comer muchas cosas y ya no lo deja. Portarse de un modo y ya no lo deja. Tomar mucho, ya no lo deja. Entonces, ahí están las pérdidas, ahí está el duelo, se juntan muchas cosas y eso es parte de la dificultad para identificar que también está deprimido. Se confunde con el deterioro cognitivo, sí, porque el adulto mayor, su pensamiento está en otro lado, no está viendo que en realidad las fallas en la memoria es porque no se fijó, no puso atención, como cualquiera. Le dijeron algo, llegaron, le platicaron algo, digan, ah, sí. Y al rato le preguntan, oye, ¿qué pasó con esto? No sé. ¿Cómo que no sabes si te lo acaban de decir? Ah, no sé. ¿Quién llamó por teléfono? Sí hablaron por teléfono, pero no me acuerdo quién era. ¿Qué está pasando? Está perdiendo la memoria. Bueno, sí pueden ser las dos condiciones, es también otra realidad. Que sí esté perdiendo la memoria, pero que al mismo tiempo está deprimido. Y está deprimido por muchas otras condiciones. Hay un sesgo en esto del diagnóstico por género, contra el género femenino. Esa es otra cosa de cultura, ¿verdad? De la medicina, no contra la mujer. El sesgo ha sido de que hasta hace algunos pocos años los doctores eran varones y los varones como tal no le dan el mismo aprecio a lo que le pasan a las mujeres, no les damos el mismo peso, la misma importancia, ni sabemos entender muchas veces que eso es muy importante para la mujer y que aquello constituye en realidad una señal, una manifestación de la depresión que puede estar teniendo la mujer. En la mañana me platicaron un chiste muy cruel de que la señora le reclama al marido, ¿qué te dijo mi doctor de los resultados de los análisis? Que era la quinta vez que se los mandaban así. Entonces el marido le dice, me volvió a decir lo mismo, que eres hipocondriaca. ¿Ya ves cómo si tengo algo? Sí, estoy enferma, no me hacen caso. Luego, el otro sesgo es por la pertenencia a grupos étnicos. Ahí sí no tengo experiencia, porque no he visto muy pocas personas de estos grupos que ahora viven también en la ciudad. Los llegué a ver en el sureste, sí, en Chiapas, en Oaxaca, cuando he invitado a hacer algunas actividades en las escuelas de medicina, pero no puedo decir que tengo una gran experiencia. En algunas escuelas de medicina ya los hacían que supieran hablar dos idiomas, el español y el de la tribu principal o del grupo principal, la etnia principal que vivía ahí alrededor, para poderse entender. Las clases de servicio social eran en base a eso. ¿Quién sabe hablar zapoteco? Tú te vas al municipio donde se habla zapoteco. Son más de 500 municipios en el estado de Oaxaca. La Escuela de Medicina de Oaxaca, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, produce más de 500 médicos al año. Y decimos, wow, sí, pero tiene muchas necesidades.
Entonces, ese sesgo, pues obviamente que sí aumenta cuando se trata de ese tipo de problemas. Hay factores culturales, no se percibe como una necesidad de atención médica. No, hombre, pues, mañana se te quita la tristeza, ¿no? La falta de interés, la falta de apetito, todo esto que estás teniendo. Es normal. Bueno, sí es normal. Se murió el marido y la pobre mujer está en su casa y ya no come, no duerme, no quiere hacer nada, no se arregla, no quiere platicar, no quiere salir. Y los hijos dicen, pues es que es normal, se murió mi papá después de 40 años de casados. Sí, pero es que está deprimida, hay que darle tratamiento. ¿Cuántas semanas tiene? 2 meses así, pues se va a morir. No le hemos hecho nada, no le han hecho nada. Deficiencias en el diagnóstico y tratamiento por parte de los prestadores de servicios de salud, y aquí nos podemos pasar varias horas hablando de todos esos pequeños problemas que tiene la atención de la salud por parte de las instituciones, tanto públicas como privadas, en relación con ese tipo de problemas. Muévete, ya nos dice, ahí va, ya. Tipos de depresión, esto es de lo poquito que van a ver desde el punto de vista médico, para explicarles cómo hay una gran variedad, no solamente de lo que llamamos depresión, sino dentro del problema de depresión está el principal, que es el estado depresivo mayor, que es el que tiene una descripción muy amplia. Y luego el trastorno bipolar, que como les decía, tiene 15 años de que ya se reconoce, y todo el mundo es que tiene un trastorno bipolar. Hay algunos muy serios, con un trastorno muy serio, que sí, es difícil convivir con ellos, pero la mayoría, como que nuestra sociedad nos está empujando muchas veces a presentar este tipo de cosas. La distimia, que es una alteración leve, el trastorno afectivo de temporada. Nosotros no lo vemos tanto porque las estaciones del año, ¿verdad?, no están tan marcadas. En los países en donde el invierno es muy crudo, no sale el sol, hace mucho frío, las personas no salen de su casa, se deprimen por esa situación, por la temporada del año, la estación del año, el invierno. Por eso los países nórdicos, están muy al norte, también tienen mucho problema de depresión y de alcoholismo, porque se quedan encerrados y están van de la mano las dos cosas. Trastorno del estado de ánimo debido a enfermedad. Esta es antes le llamábamos depresión reactiva. ¿A qué es la reacción? A la enfermedad, ¿verdad?, lo que es natural. Tuve un infarto del miocardio, por supuesto que me va a poner muy triste y preocupado, porque eso automáticamente es una amenaza muy importante. O me hacen el diagnóstico de cáncer, y es una de las etapas por las que necesariamente el paciente va a pasar, se va a deprimir. Hay que reconocerlo así. Trastorno del ánimo inducido por sustancias, ¿sí? Los que producen euforia, aumentan el estado de ánimo, tienen también una pendiente al revés, en donde se pierde el estado del ánimo, la euforia, y caen en una depresión. Entonces empiezan a consumir más y más y más de aquella droga para no caer en esa depresión. ¿Qué estadísticas tenemos de esto? El riesgo de por vida de alguien de tener una depresión mayor, aquí está, 10 al 25% en mujeres, 5 al 12% en hombres. ¿Qué tan frecuente es? La prevalencia es de 5 a 9% en mujeres, de 2 a 3% en los varones. La depresión es el doble en la mujer, en algunos hombres se enmascara como abuso de alcohol. Esa es la dificultad que se tiene. Los familiares de una persona con depresión mayor tienen más riesgo que las de una persona que no tiene la depresión mayor. Estadísticas más recientes en la comunidad y en los Estados Unidos: depresión mayor de 1 a 2%, depresión menor hasta el 25%. En instituciones mayor, esto sí es del adulto mayor, la depresión mayor un 15%, menor hasta un 35%. En los hospitales, la depresión mayor 28%.
Este es un pequeño estudio hecho en México. En la comunidad encontró una prevalencia de depresión mayor del 2% y menor del 13%. Y en instituciones para los adultos mayores, la depresión mayor en 11.6% y menor hasta en un 35.8%. Este es uno de los estudios más recientes, febrero de 2012, en donde buscaron la frecuencia de síntomas, las manifestaciones depresivas entre adultos mayores en el Seguro Social. Ahí ya no es sesgo, ya no es la población general, es nada más la que se atiende en el Seguro Social, que yo le admiro mucho por la paciencia que tienen cuando van a ese tipo de instituciones. Vean ustedes, estado de ánimo deprimido, lo que también se conoce como disforia, en las mujeres 55%, en los varones 49%, el total 52%. La disminución del placer, que decíamos es la anedonia, 46% mujeres, 39% en los varones, el promedio 43.6%. Cambio drástico de peso, o sea, una pérdida de apetito en el 16.7% de las mujeres, 12.6% de los varones. Alteraciones del sueño, 17.6% de las mujeres, 13% en los varones. Agitación o retardo psicomotor, 17.3, 14.3 en los varones. Fatiga, les decía que es muy común, 19.5% de las mujeres, 18% en los varones. Sentimientos de culpa excesiva o inapropiada, 48.9% en las mujeres, 46.2% en los varones. Pensamiento o ideación suicida, francamente, 3.9% de las mujeres, 1.5% de los varones. Estas son en una población mexicana del Seguro Social de los hospitales en la Ciudad de México. ¿Qué origina la depresión? Bueno, aquí está un poquito complicada la gráfica, pero en realidad, en el fondo, lo que le está pasando al cerebro es que hay cambios bioquímicos, y esos cambios bioquímicos tienen que ver con el envejecimiento normal, pero desde luego, cuando ya se cae en la depresión, entonces es algo patológico o constituye ya una enfermedad. ¿Qué modifica esto? Desde luego, los factores psicogenéticos, o sea, los antecedentes familiares. Factores nutricionales también los pueden condicionar, los factores sociogenéticos, que también, en dónde nací, cuál fue el antecedente familiar, de en dónde viví, cuál fue mi educación, etcétera, etcétera, todo lo relacionado con los aspectos sociales. La presencia o no de enfermedades somáticas y el que se me estén dando algún tipo de medicamentos. La lista de medicamentos que pueden producir o agravar una depresión sigue aumentando día a día, cada vez son más. No se las presento porque van a decir, yo estoy tomando esto, no se trata de eso. Nada más que sepan que sí, fármacos, si ustedes tienen un problema leve, se los va a agravar. Y si ya tienen el problema y se lo están tratando, el resultado del tratamiento va a ser más pobre. Eso es lo que quiere decir. El mito que teníamos es que el resultado, la depresión no es resultado de una debilidad del carácter. ¿Sí? Y para eso también está el sesgo de la mujer. A la mujer se le da más, se le pone más esto, que son débiles de carácter, cuando no es cierto. Factores predisponentes. Les decía, la historia familiar o genético, el que haya habido un episodio previo de la naturaleza, tipo y severidad que haya sido, condiciona a que en la vejez se pueda tener otro episodio depresivo. El proceso de envejecimiento sobre las sustancias que utilizan las neuronas para comunicarse unas con otras, que llamamos neurotransmisores, en el fondo eso es lo que está y es a donde va dirigido el tratamiento, a mantener una mayor concentración de estas sustancias, de dopamina en particular. Los físicos es que hay enfermedades intercurrentes, una enfermedad crónica con dolor. Eso también hay que identificarlo. A la persona le duele la espalda desde hace años y está muy triste y ha ido y le han hecho, bueno, hasta lo indecible. Por supuesto que también va a tener un componente depresivo importante.
Y a ellos sí hay que darles no solamente tratamiento para el dolor, porque la respuesta a los analgésicos no es la misma, es muy baja, no se les quita el dolor. Las medidas de rehabilitación, etcétera, no tienen el mismo éxito hasta que no se asocia el tratamiento, el fármaco para la depresión. El uso excesivo de medicamentos hay que revisarlo con sus doctores. La deprivación sensorial, esto también es bastante común, lo mencionábamos para riesgo de desarrollar el trastorno cognitivo mayor o Alzheimer. El no ir automáticamente significa una desventaja y se puede ir en muchas direcciones, y puede ser que el paciente al inicio se siente aislado, es más, dice, hasta están hablando mal de mí, ¿verdad? Y eso lo deprime, lo pone en mala situación. La pérdida de actividad física también, tuvo una fractura, se fracturó, se cayó y se fracturó el fémur, y el doctor con la mano en la cintura le dice: 3 meses sin moverse en su cama. ¿Cómo 3 meses sin moverme en mi cama? ¿Sí? Y al rato, a la semana, ya está toda llagada, con más dolor, con más molestias, no puede orinar, no puede obrar, mejor no come, mal, se deprime. ¿Sí ven cómo está encadenado todo esto? Psicológicos, aquí sí ya nos vamos a la historia de cada quien. Conflictos no resueltos, y el mexicano es bueno para dejar todo pendiente, ¿no? Mejor no le hablo, en lugar de decir voy y resuelvo el problema entre los familiares, entre las parejas, etc. Desde luego, les decía, la demencia, la pérdida de memoria, sí puede ser lo que, al darme yo cuenta que verdaderamente ya no me acuerdo, ya no controlo, me deprimo, porque sé lo que eso significa. Y hago un esfuerzo, me pregunto qué me está pasando y no encuentro las respuestas, por supuesto que me voy a deprimir. Y eso sí es muy, muy serio. Desde el punto de vista social, los factores predisponentes, desde luego que sí son las pérdidas familiares o de amigos. ¿Sí? Ese es posiblemente de los factores que más fácilmente identificamos con la depresión en el adulto mayor. Se le murió la pareja, se le murió el hijo, se le murió su mejor amigo, por supuesto que se deprime, ¿no? El aislamiento, y es muy fácil caer en esto, que mejor no salga, que mejor no haga, que no se arriesgue, que no vaya a tener otro problema, un accidente. La pérdida de trabajo, aquí quiere decir la jubilación. La jubilación también es una etapa difícil que implica la posibilidad de que la persona va a tener un cuadro depresivo. Y desde luego, lo más común es que disminuyen los ingresos. Y estaba acostumbrado a un mayor ingreso, a un mayor gasto, y de repente ya no puede. Ese es también muy común. Pero si se identifica como la causa de la depresión, pues o hablamos con la familia y le decimos, lo que tiene es que no tiene dinero, ¿no? Ya no gana lo mismo y no quiere entender que debe de gastar menos. Pero se puede arreglar. Entonces, la interacción entre una enfermedad física y el estado del ánimo tiene dos vertientes, una directa y una indirecta, y varios factores de vulnerabilidad para que finalmente resulte en la depresión y se retroalimente este sistema. De forma directa, por ejemplo, alguien con un infarto del miocardio, un accidente vascular cerebral o con la enfermedad de Parkinson, son los problemas físicos que necesariamente se asocian con depresión. Habría que agregar también diabetes mellitus. Está cambiando, pero antes era prácticamente una evidencia de que la persona sí iba a morir pronto cuando desarrollaba diabetes. Ya no. Igual pasó con el SIDA. Es que tengo SIDA, a morir, ¿no? No hay nada. ¿Y voy a sufrir? Sí, sí voy a sufrir. Pues me deprimo. De forma indirecta, la severidad de la enfermedad, si es productor o no de dolor, y las complicaciones, sobre todo las quirúrgicas, las que pueden hacer que el paciente empiece a deprimirse.
¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad? Si ya había pérdidas anteriores o los antecedentes psiquiátricos de otro evento anterior, si es del sexo femenino, si hay algo de disfunción o una disfunción cognitiva completa y un estado funcional deficiente del paciente, que necesita rehabilitación para la enfermedad de Parkinson, no se le puede dar, por supuesto que se va a deprimir más. Va a resultar en depresión, que va a hacer que la severidad de la enfermedad sea mayor, por ejemplo el dolor, o se presenten nuevas complicaciones que van a aumentar esto y van a aumentar la depresión. Esa es la relación, un círculo vicioso que se presenta. Entonces, los que ya tenemos identificados como factores de riesgo, esto es, los que se asocian con la enfermedad, son el sexo femenino hasta los 85 años, los antecedentes psiquiátricos de otro evento anterior, la severidad de la enfermedad, la presencia de dolor y el grado de incapacidad funcional que tenga aquel adulto mayor. Esto sí es para recordar. ¿Qué pasa con el dominio cognitivo y de la función ejecutiva en la depresión? Este es uno de los criterios, no es el más importante, pero es uno de los 9 criterios que aparecen en este manual de enfermedades psiquiátricas, ¿verdad?, que debe de tener la persona para decir, si tiene 5 de estos, 5 de los 9, lo más seguro es que es depresión con estas características y por esta temporalidad. ¿Pero qué vieron en estos 14 estudios que se hicieron buscando qué pasaba? Había un deterioro en cuanto a la inhibición. Sí, porque si a mí me dicen, mañana te vas a tener que levantar a las 7, digo, ay, qué flojera, no, mejor a mí no me levanten a las 7. Y además, mañana, bueno, el viernes es el día que no trabajamos. El día que vamos a trabajar, si ese día yo anticipé que pues no tenía yo que trabajar, y me vas a hacer que me levante, ahí sí que está deprimido. Se inhibe esa respuesta y en realidad ya no se levanta, ya no quiere hacer nada, ya no quiere comer. Se está deteriorando esa inhibición a decir, tengo que comer, tengo que salir, tengo que levantarme, tengo que hacer muchas cosas. Deterioro en la resolución de problemas y en la planificación. También es muy común. Les cuesta mucho trabajo, no se pueden concentrar. Deterioro en la flexibilidad mental, en la flexibilidad verbal. Incluso el tono con el que habla un paciente deprimido es el mismo. Hablan en el mismo tono, no hay ninguna inflexión que demuestre ánimo. Entonces los oye uno hablar y dice, esta persona está deprimida. No es tan difícil decir, sí está deprimido, oílo cómo habla. La toma de decisiones, incapaces de tomar decisiones, se deteriora eso. La memoria de trabajo, peor, si es que tiene algún trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Se da el tratamiento. ¿Cuál es el resultado? En estudios longitudinales, o sea, a largo plazo, la mejoría del funcionamiento cotidiano no fue igual que la mejoría que sí se observó en los síntomas de la depresión. Entonces siguen funcionando mal, la calidad de vida se deteriora. Aparecen otras enfermedades. El procesamiento de la información, la memoria y la fluidez verbal son indicativos de un funcionamiento académico, ocupacional y diario deficiente en el trastorno depresivo mayor. Ahora, ¿por qué es importante buscar tratamiento para la depresión? Porque la depresión es tratable en un 80-90% de los casos. Van a decir, tan poquitos, no, es bastante bueno. El tratamiento temprano evita que se vuelva más severa o que dure mucho más tiempo. ¿Se puede evitar la recurrencia de la depresión? Sí, si se tiene un buen tratamiento. Se puede evitar la consecuencia más temida y final de la depresión, que es el suicidio. Sí, sí se suicidan los pacientes que están deprimidos. Y muchos de ellos son adultos mayores. ¿Cuál es el tratamiento? Se utilizan fármacos por un especialista médico, se dan antidepresivos, otros medicamentos, por ejemplo, los sintomáticos para el dolor. Se pueden suspender los medicamentos que contribuyen a la depresión. El no farmacológico que nos toca a todos es la actividad física. El ejercicio es muy bueno para salir de una depresión.
la psicoterapia, el acompañamiento y consejería, y lo que aún no se difunde mucho más, la terapia electroconvulsiva, los electroshocks que antes le daban a todo el mundo, hace 50 años, era muy común, le vamos a dar su electroshock y va a salir de la depresión. Así es, no había fármacos. Pero esto se volvió a retomar y es muy popular en otros países, en el nuestro no. A nosotros no nos gusta que nos anden dando electroshocks. Pero bueno. Hay que recordar que el tratamiento de la depresión, lo que se utiliza no son drogas. Y esto que se utiliza no produce placer. Tampoco son adictivas ese tipo de fármacos. No actúan como estimulantes, no tienen un efecto inmediato, no son píldoras de felicidad. Entonces, los nuevos antidepresivos tardan de 7 a 21 días en notarse el efecto, en que el enfermo empiece a cambiar. Incluso se produjeron algunos, hay algunos disponibles que se dan de manera intravenosa, tratando de acelerar el proceso, pero lo que se está cambiando son estas sustancias, estos neurotransmisores del sistema nervioso central. Luego, no son estimulantes, ¿no? Lo único que hacen es que la misma sustancia que se produce dure más tiempo y en consecuencia mejora el estado de ánimo. Y desde luego, no son píldoras de felicidad, ¿no? Yo les insisto en que el tratamiento antidepresivo le da la oportunidad al enfermo de revisar el panorama en el que está viviendo y empezar a tomar decisiones, porque no puede tomar decisiones. Es uno de los rasgos. Tomar decisiones para cómo cambiar esa situación, cómo salir de ese callejón que aparentemente no tiene salida, porque la salida está exactamente en la dirección opuesta, pero no la pueden ver. Y el fármaco sí les da la tranquilidad, la disposición de empezar a voltear y decir, es que lo que tengo que hacer está acá atrás. Suicidio. Estos son los factores que se han encontrado que se asocian al suicidio en la población geriátrica. El sexo masculino es el que tiene más riesgo, la religión protestante comparada con la católica o judía, que tiene menos riesgo, la raza blanca contra la no blanca, si los blancos por alguna razón son más propensos al suicidio. El estado civil, los casados estamos vacunados y protegidos por la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y por mi mujer, que no me deja que ande yo teniendo esos negros pensamientos. Que no lo sepa porque quién sabe qué pasa. La ocupación, el profesional contra el de bajos recursos, el trabajador manual, el no bien remunerado, por supuesto que tiene más riesgo. El empleo, el que ya está jubilado o no tiene dinero, el que todavía tiene empleo y se dedica a algo, por supuesto que está mejor. El entorno, aquí se compara el urbano, que es el que tiene más riesgo, contra el rural que está más acompañado o que tiene una buena vecindad. El que vive solo, aislado o un cambio reciente de domicilio tiene más riesgo de deprimirse, de caer en una depresión mayor y de suicidarse. El estado físico deficiente, terminal, con dolor o sufrimiento, por supuesto que sí piensan en el suicidio, por eso abusan los medicamentos para el dolor, como la morfina en parches, saben que si se ponen mucho, se van a morir, se deprime la respiración y adiós. Entonces el paciente arregla para que le den más, se los pone y se despide. El estado, obviamente que la depresión significa un mayor riesgo, el que está feliz y ajustado menos riesgo, el alcoholismo, la baja estima, la soledad y el rechazo es lo que condiciona un mayor riesgo de suicidio. Los antecedentes familiares, los que provienen de hogares desunidos, una personalidad dependiente, malas relaciones interpersonales, historia familiar de enfermedad mental, mala vida marital, mal desempeño laboral, es el que tiene mayor riesgo contra el bajo riesgo de una familia unida. La persona es independiente, personalidad flexible, tiene amigos, sin historia familiar de enfermedad mental, sin intentos previos ni en su familia, buena vida marital y laboral. Entonces, tenemos que llegar al punto en donde tenemos que hacer algo, educarnos,
¿verdad? En donde vamos a aprender a fomentar y proteger y restablecer la salud. Y eso es el concepto de educación para la salud dentro de una profilaxis, eso es de una prevención de lo que está ocurriendo con el envejecimiento. ¿Qué es lo que tenemos que prevenir? Obviamente, evitar la soledad, y el viejo tiene la tendencia a aislarse. La viudez, y esa es inevitable, ¿verdad? Pero sí se pueden hacer muchas cosas al respecto. Los efectos de la reubicación, y casi siempre son los jóvenes los que dicen, es que lo tenemos que cambiar. Si antes vivían en esta colonia o en esta ciudad, que es lo más común, vivía en el Distrito Federal, en un multifamiliar, así les llamaban antes, los edificios de departamentos, donde todos se conocían. Y esta persona ya se quedó sola, ya se murieron la mitad de sus amistades del multifamiliar, ya llegaron jóvenes, ya se está aislando, ya no hay en qué hacer con ella, se empieza a deprimir, y en lugar de preparar un cambio, se la traen de repente y ya no la dejan regresar. Doble golpe, me están imponiendo y me están trayendo a un lugar donde no conozco a nadie. La dispersión familiar, que antes era pues no tan notable, hoy en día ya es el común. Que todos estén fuera, y a veces no nomás fuera, todos los que tienen familiares en Estados Unidos, ¿verdad? Increíble. Aunque le ponen ahí con las pantallas, con las televisiones y los teléfonos inteligentes, lo ponen a ver y platicar el abuelo con los nietos. No es lo mismo, sí se necesita el contacto. Desde luego, si llegamos a la apatía familiar, no hacemos nada, nos vale caso. No lo dicen así con las palabras, pero es un reflejo de eso. O la tensión familiar que genera el tener, ¿y ahora quién lo va a tener? ¿A la abuela o el abuelo? Es más fácil la abuela que la abuela. Ahí ya lleva una ventaja del sexo femenino. Al abuelo cuesta mucho trabajo adaptarlo a una familia, sobre todo si es la nuera la que lo va a atender, porque es el papá o el hijo la cabeza de la familia. Pero como es el que trae, ya no tanto el aporte principal económico, la señora no dice nada, pero si están igual, dice, yo aquí no lo quiero, a ver dónde te lo llevo. Miedo e incertidumbre hay que evitarlo en el adulto mayor. Los que estamos llegando a esto, tenemos que trabajar sobre todas estas cosas. ¿Qué vamos a hacer si nos empezamos a quedar solos? ¿Sí? Pues el nido vacío famoso, que los hijos se van, y sí, y si se muere mi mujer, si me oye y me dice, y mejor te mueres tú. Bueno, ¿qué va a hacer ella si yo me muero? Sí se lo he dicho, bueno, ¿qué vas a hacer? Debes de tener un plan. Te vas a quedar sola en esta casa, enorme para lo que necesita. Entonces, no, debemos de tener un plan, hay que hablar con los hijos, habla con tus hijas, y vemos qué más se puede hacer. Pero que no de repente ocurre algo y se llenan de miedo y no se mueven, no hace nada. Eso es lo peor. Porque sí, muy fácilmente van a tener otras complicaciones y el riesgo de muerte por otras causas, no más por suicidio, también es muy real. Entonces, ¿qué tengo que hacer como parte de esta prevención? Debemos de tomar en cuenta los siguientes consejos. Salir de la casa. No me aíslo en el hogar. No por ser mayor se tiene que vivir encerrado. No sea parte de la sociedad, busque nuevas amistades y relaciones o fomente las que posee. Si no lo hace, creerá que la sociedad es quien lo está desarraigando. Siga aprendiendo. Lea y escriba con regularidad. Si no acostumbra a hacerlo, hágalo ahora. Es un buen momento para hacerlo. Tiene todo el tiempo que desee. Sea optimista, mire el lado bueno de las cosas, aunque ahorita estamos en una etapa que ya no me digan nada. Pero de todos modos tenemos que ser optimistas. ¿Sí? No se nos va a caer el mundo. México no va a ser un desastre. No lo vamos a permitir, ¿no?
Para eso tenemos que seguir trabajando, no nomás dejar que, como lo hacían antes nuestros políticos, que se robaban todo, no hacíamos mucho. Las personas mayores tendemos a enojarnos con facilidad, pero eso solo afecta a nuestro estado de ánimo. Sin embargo, si vemos el lado optimista de las cosas, nuestro estado de ánimo mejorará notablemente. Acostúmbrese a una actividad física, aunque sea el paseo por un parque o una caminata por el barrio. Al principio se notará cansado, eso es lo normal. El organismo tarda en acomodarse al esfuerzo, pero después disfrutará de ello. Si quiere hacer un ejercicio mayor, sí se tiene que consultar a su médico para que les haga una evaluación y les diga si tienen o no riesgo de tener problemas. Disfrute la vida hasta la vida sexual. Las relaciones sexuales son muy importantes y satisfactorias e influyen muy positivamente en la salud, tanto física como mental. Aunque la forma de relacionarse cambie, cultive esas relaciones y se sentirá mejor. Ríase. El sentido del humor hace que uno vea las cosas con más optimismo. Ríase hasta de sí mismo de vez en cuando. La risa produce endorfinas. Esto es otro neurotransmisor que nos da la felicidad. Sí produce felicidad. Es más potente que la cocaína. El ejercicio físico aumenta estas sustancias, estas endorfinas. Por eso se siente uno también al hacer ejercicio. Hormonas que nos hacen sentir bien y palian el dolor. Mire al futuro, vive el presente y recuerde el pasado. En este orden. Mire al futuro, vive el presente y recuerde solamente el pasado. Adelántese al futuro, usted puede construir su propio futuro, otros se dejan llevar por el pasado, no lo permita y sobre todo, viva su presente con plenitud. Finalmente, sea muy feliz. Si sigue estos consejos, estoy seguro que lo podrá lograr. Los dejo con esto que dijo el Papa Francisco, ¿verdad?, en relación con los ancianos, que sí los abandonamos y les desean muchas cosas. Les agradezco mucho la atención. Ahora sí, si quieren preguntar algo, todavía tenemos un poco de tiempo. Entonces, el promedio de vida actualmente es de 80 años. No, y el concepto es que si yo ya tengo 65, la esperanza de vida a partir de esta edad hacia adelante, ya sobreviví 65 años. No es la esperanza de vida al nacimiento, que eso se calcula diferente. Logré sobrevivir 65. ¿Qué posibilidades tengo ahora de vivir cuántos años más? Los actuarios que nos venden los seguros de vida son los que calculan eso. Y si usted tiene 65, fácilmente otros 20 años más. Entonces, hasta 85 años. Y la mujer supera un poco al varón en ese sentido. Tiene mayor esperanza de vida. ¿Quién más? Oye, es mejor aceptarla que negarla, ¿no? Aceptar la depresión a estarla negando. Aceptar que perdón. La depresión. Es mejor aceptar la depresión que estarla negando. Desde luego que sí. Sí, en realidad sí me siento deprimido. El problema está en que si yo voy y le digo a mis familiares, oiga, estoy deprimido, van a decir, ¿no es cierto? ¿Por qué dices que estás deprimido? Pues es que me siento así y así. No la creen. Lo que pasa es que por la edad, en primer lugar. Y luego si eres mujer, peor. No te creen. En lugar de decir, bueno, hay que llevarte con médico, no con psiquiatra. Ahí hay un doble riesgo. Si a alguien le ponen una etiqueta de tipo psiquiátrico, se va a morir con ella. Esto es, no se la van a quitar. Y voltea a todo el mundo y le dice, no le digas porque esto se deprime. La llevamos con el psiquiatra y le dijo que tenía depresión. Entonces, automáticamente, la etiqueta dice depresión. Es bipolar. Igual pasa con la demencia, con el Alzheimer. Tiene Alzheimer y ya no se lo quitan. Ese es uno de los riesgos. Por eso es que con psiquiatra no, el médico general debe de ser capaz de orientar y decir, valorar estos problemas y decir, sí tiene, vamos a dar un tratamiento y esperar la respuesta. Antes de decir, no tiene nada.
Gracias, doctor. Buenas noches por esta conferencia tan enriquecedora para darnos cuenta de lo que puede existir. Mi pregunta es la siguiente. Hace tiempo yo miré un artículo sobre los antidepresivos y este decía que los antidepresivos daban Parkinson. ¿Es cierto? No, no tiene nada que ver. Ni los antidepresivos viejitos, que eran unas sustancias que tenían en su estructura química 3 ciclos y se llamaban tricíclicos, pero que entraban al sistema nervioso central y afectaban no solamente lo que se quería, que es este sistema de la dopamina, para que mejoren sus concentraciones, sino muchos otros lugares. Y eso producía un montón de efectos secundarios, les llamamos, o sea, efectos propios de la sustancia que en ocasiones tenían más efecto, causaban más problema en el enfermo que el efecto benéfico que estábamos buscando. Con los nuevos antidepresivos, estos tienen otro nombre, ya no es la misma estructura y en consecuencia son mucho más benignos desde ese punto de vista, son más específicos en donde están actuando. Los que causan Parkinson son los tranquilizantes mayores anteriores, no los nuevos, que con rigidez y temblor, ahí sí, eso sí pueden producir algo que se parece al Parkinson por la rigidez que causan, pero se están usando cada vez menos y menos y menos. Los nuevos no son tan rápidos en producir el efecto ni tan severos en este efecto secundario que tienen. En su efecto, ¿podría usted mencionar algunos nombres, algunos antidepresivos? Bueno, el más conocido es el Prozac. El Prozac fue de los primeros, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos ya varios grupos de esos mismos antidepresivos. Algunos que tienen un efecto doble, que es mejor que el Prozac, que nomás tenía uno. Otros que tienen un efecto sedante en aquellos enfermos intranquilos, angustiados. Al mismo tiempo les va a bajar esa angustia, pero también tiene el efecto antidepresivo. Los que no duermen bien les va a inducir el sueño, otro grupo de antidepresivos. Entonces, dependiendo de las características que tenga el enfermo, es la elección que va a hacer el médico del tipo de antidepresivo que más le conviene, incluso para disminuir, no solamente, para mejorar no solamente la depresión, sino disminuir otras manifestaciones. Gracias, doctor. Buenas noches. Yo quisiera, creo que sería prudente también, tenemos muy común en decir estoy deprimido o estoy deprimida. Sería bueno decir que es tristeza, hasta dónde es tristeza y hasta dónde es depresión, porque por tristeza muchas veces se toman medicamentos incorrectos o se automedican, que cuando es realmente una depresión. Así es, no hay un buen control sobre los medicamentos antidepresivos. De hecho, se prescriben sin receta médica. Usted llega a la farmacia y dice, me da tal producto y se lo venden, se lo dan sin ninguna receta. Ahora, ¿cómo le hacemos para distinguir una simple tristeza, una respuesta emocional ante una situación difícil, ante una pérdida que no es tan importante? Estos manuales de diagnóstico nos hablan de la temporalidad. Tiene que ser cuando menos 5 de los 7 días de la semana que me sienta yo así, y cuando menos por 2 semanas consecutivas. Si no llena esos 2 primeros criterios, cualquiera de las manifestaciones no es. Y la otra, no nada más es tristeza sola, sino la apatía, el insomnio, la falta de apetito, la falta de actividad, la falta de el placer que dan hacer ciertas actividades con las que disfrutábamos, se pierde eso. Entonces es un conjunto de varias cosas y ya deja de ser tristeza y se convierte en depresión. Entonces sí es una serie de criterios, pero la temporalidad y frecuencia es muy importante para definir. Entiendo que todos tenemos momentos depresivos y que en la mayoría de los casos los superamos.
después de ciertos análisis, de pensarlo y repensarlo, ¿no? ¿Cuáles serían las características biológicas que hacen que algunos sujetos no lo superen y se claven en eso y vayan en franca picada y pareciera que no tiene fondo? ¿Cuáles serían esas características? Sí, muy bien. No hay un patrón que las defina como tal exactamente. Por eso hablaba de la frecuencia de los síntomas todos los días, o cuando menos 5 de los 7 días de la semana que me sienta así. ¿Por qué? Porque llega el fin de semana y salgo y hago cosas y el domingo también hago otras. Pero de lunes a viernes estoy fatal, ¿no? Esa pudiera ser una distinción. La otra es que ya tengo varias semanas sintiéndome así. Eso también es muy importante. Ahora, no solamente es la tristeza, el estado de ánimo decaído, sino muchas otras manifestaciones en donde si entrevistamos a la persona y le decimos, bueno, ¿usted qué es lo que lo pone triste? Bueno, es que mi situación económica, perdí el trabajo o ya me jubilaron, pero me jubilaron con una cantidad terriblemente baja. Y yo sé que necesito más, estoy buscando trabajo y no lo encuentro, nadie me va a emplear, estoy buscando qué hacer yo solo y no es suficiente. Todo eso junto va haciendo que la persona no pueda superar la respuesta emocional que genera esta situación y se empieza a deprimir, empieza a caer en una verdadera depresión. ¿Sí? Esa es un poco la diferencia. Ahora decíamos, el sesgo de la mujer es que la mujer tiene más respuestas emocionales que el hombre. La mujer, con mucho, su sistema nervioso trabaja un poco diferente del varón. A nosotros, los varones, tenemos la posibilidad de aprender, de saber, de responder ante una situación totalmente diferente, sin tanta emoción que la mujer. Y la mujer no, la mujer es al revés. La mujer responde asociándole una emoción a aquella situación. Le doy un ejemplo: ir a comprar un par de zapatos. Usted va a comprar, llega y dice, quiero un zapato del número 8, color negro, ¿qué tiene? Estos 3 modelos, me da el de en medio, me lo pongo, me lo llevo, muchas gracias, ¿cuánto es? Y la mujer dice, nada más 3, no tiene uno en verde. Bueno, aunque sea café, o uno con el tacón más grande, uno con el tacón más chico, porque me lo voy a llevar a la boda y luego voy a ir a hacer, y empiezan a asociar una serie de cosas que el varón no hace. ¿Sí? A nosotros nos emociona el fútbol, pero esa emoción nos dura 10 minutos. Perdió el León, ya perdió. La mujer no, ¿cómo que perdió el León? ¿Pero por qué perdió? ¿En dónde está? ¿Cuál es la implicación? ¿Sí? Esa emotividad es propia de la mujer. Si la pasamos a este lado, donde decimos, ¿por qué está expresando tanta emoción en el sentido de tristeza, de minusvalía, sentimientos de culpa? ¿Cómo le hacemos para que se los empiece a quitar? Si son un montón de emociones. En cambio, con el varón es más fácil trabajar, empezar a sacarlo de aquella situación. Obviamente, el varón batalla más para la cuestión económica, que dices que no tengo dinero. Dice que ya la mujer no canta. Dice, yo me resuelvo. Y empiezan a hacer cosas que les van a generar un ingreso económico. Y les van a sacar adelante. El varón no, a nosotros sí se nos cae el mundo cuando dice no tengo dinero. ¿Y cuándo voy a tener? No sé. Eso es terrible. ¿Sí? Entonces, la manera en cómo operamos es muy diferente. Sí, sí, adelante. Sí, si permite que traigan el micrófono, porque como lo están grabando, que se oiga bien la voz en la grabación. Doctor, decía usted que la depresión es tratable de un 80-90%. ¿Hay severa o crónica? ¿Qué pasa cuando ya es así, cuando ya el paciente está en depresión crónica? Muy bien, el tratamiento. Un tratamiento habitual para una depresión mayor, un evento, un trastorno depresivo mayor,
se lleva al menos de 6 a 8 semanas de tratamiento, o sea, mes y medio, 2 meses. Y entonces se llega a la situación de decir, bueno, está bien, vamos a empezar a reducir el antidepresivo para que no se genere ninguna respuesta por la falta del estímulo que estamos generando. Y muy bien, se empieza a disminuir poco a poco. En otras par de semanas ya dejó de tomar medicamento. Se siente bien, no hay ningún... Sí, ya estoy bien, no hay ningún problema. Otras personas dicen, no, en cuanto empecé a reducirlo, empecé a sentir mal. Es el tipo de enfermo que va a necesitar más tiempo de tratamiento. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. A los 3 meses vuelve otra vez, se le dice, ya está mejor, intentamos disminuir, sí, ahora ya no van a ser 2 semanas seguir reduciendo, va a ser 1 mes para que no tenga consecuencias. Otra vez, a la primera, segunda semana, es que me estoy empezando otra vez a sentir mal, nos vamos hasta 6 meses. A los 6 meses, otra vez, hacemos el mismo. A ver, ya está bien, porque ya se resolvió el problema, ya su situación, si no puedo, entonces se puede prescribir el medicamento por años. Y la industria farmacéutica feliz. No se resuelve por completo. O sea, la misma persona identifica cuando dice, sí, ya puedo seguir adelante, o no puedo. Y eso es lo que guía al médico, a decir, siga tomándolo, lo podemos ya dejar de tomar. Pero sí tengo enfermos que el psiquiatra los tiene 5 años ya con tratamiento antidepresivo. ¿Sí? Doctor, en caso de un paciente deprimido que no reconozca, que no quiera acudir a consulta, ¿es recomendable forzarlo a la consulta o esperar a que reconozca o no sé qué actitud se debe tomar? Ahí la situación es que el rechazo surge más fuerte cuando se le dice, vas a ir a ver al psiquiatra. No, si no estoy loco. Nadie está loco, ¿verdad? Levante la mano el que esté loco aquí en... Ah, usted sí. Bueno, ya tenemos uno que dice, que reconoce que sí. Los demás no nos reconocemos como locos, al menos no el tipo de locura que la gente identifica o sabe culturalmente, es mala, es fea, desagradable, y la rechazamos. No estoy loco así para... Como andan algunos todavía que echaron fuera de San Pedro ya hace algunos años, y andan bajando en las calles todos sucios, con el pelo largo, con bolsas de basura, porque ahí traen su tesoro, ¿verdad? Ese tipo de enfermo loquito. Entonces se le dice, es que estás mal y vas a ir con el psiquiatra, y ese puede ser un rechazo muy importante. A diferencia de decir, bueno, aquí hay un problema, vamos a ver de qué se trata. Que te vea el médico y que nos diga qué podemos hacer. Pero lo vas a aceptar y lo vas a tomar. Se hace el ensayo, los medicamentos afortunadamente son excelentes en sus respuestas, y el paciente empieza a mejorar, se empieza a sentir mejor y acaba reconociendo si estaba mal en realidad. Es una gran diferencia. El no sentirme así, con o sin el medicamento. Bueno, antes de cerrar este evento, a mí sí me gustaría mencionar que toda la información, por demás valiosa, y que nos aplica a todos los que estamos aquí y a todos los que estamos afuera, algo que a mí me gustaría mencionar para concluir es que creo que la mayoría de los que estamos aquí somos de la generación en donde nos metieron en la cabeza que tratarte por la depresión pues era como difícil, ¿no? Aceptar que estoy deprimido y necesito tomar fármacos, ¿no? Me encanta que de aquí, por favor, que podamos apropiarnos de esto que el doctor nos menciona, en donde no es adictivo, no es una droga de la felicidad, nos va a ayudar a tener ese balance en nuestro cerebro para poder disfrutar esta etapa de la vida como hemos vivido y disfrutado todas las demás, disfrutado, sufrido y de todo, ¿no? Porque finalmente, yo en lo particular y las amigas con las que he platicado, a mí me parece una respuesta muy incongruente cuando te dicen, es que no tomo los antidepresivos porque no me quiero, ¿no? Dices, oye, ¿qué te importa si vas a vivir 20 años más feliz? O sea,
pero ya vimos que no es adictivo, no es la droga de la felicidad. Atendámonos todos, todos tenemos y todos nacimos para ser felices. Es el único compromiso que tenemos con nosotros, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctor. Agradecemos mucho toda la información que nos da el día de hoy. Quiero entregarle este pequeño reconocimiento. No hay forma de que nosotros le paguemos al doctor todas las colaboraciones que tiene con nosotros y todo lo que nos ayuda para poder estar bien, ¿no? Que a eso venimos. Muchas gracias. Y esta es su casa, igual que siempre lo ha sido. Soy Enrique Vargas Salado, médico geriatra, que en relación al tema de la depresión en el adulto mayor, quisiera resaltar 3 aspectos muy importantes. Uno, que es muy frecuente o demasiado frecuente en el adulto mayor y básicamente es una respuesta a su situación tanto personal como de salud la que lo lleva a empezar a presentar este tipo de trastornos que cambian, ese sería el segundo aspecto, modificando de manera negativa su calidad de vida. La calidad de vida es lo que más importa en nuestros adultos mayores y el énfasis para cualquier sistema de salud es la de mejorar o elevar la calidad de vida. Y tercero, los tratamientos disponibles que existen para la depresión, para el adulto mayor, son lo suficientemente eficaces como para que no dejemos de utilizarlos en ellos. Entonces, debemos de promover la salud mental de nuestros adultos mayores y debemos de buscar las formas de tratamiento disponibles para elevar o mejorar su calidad de vida. Muchas gracias.